Buenas noches. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de estimación de parámetros, ¿correcto? A través del método de mínimos cuadrados ordinarios. El ejercicio 5 del trabajo práctico número 1 nos dice que para el siguiente modelo de regresión múltiple, y sub i igual a beta 1 más beta 2 x2i más beta 3 x3i más u sub i, que es el término de perturbación, se tiene la siguiente información muestral, ¿verdad? Acá nos da una tablita con la información muestral, ¿correcto? Entonces el inciso A nos dice: escriba las matrices y y x en base a los datos de la información muestral, ¿correcto? Antes de escribir las matrices y y x, vamos a proceder a deducir, en base a la información muestral, el tamaño de la muestra, que en este caso va a ser igual a 5, ¿correcto? Si nosotros nos damos cuenta, para cada variable, ¿no?, de nuestro modelo tenemos 5 observaciones. Si se dan cuenta, por ejemplo, para la variable y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 observaciones, ¿correcto? Lo mismo ocurre para las variables independientes, ¿no?, para x2 y para x3. Por tanto, el tamaño de la muestra es igual a 5. Y k, que es el número de parámetros a estimar, es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque tenemos 3 parámetros que debemos estimar: beta 1, beta 2 y beta 3, ¿correcto? Procedemos a escribir la matriz X. Sabemos que la matriz X es una matriz de dimensión n por k, ¿correcto? En tal sentido, la matriz X será de dimensión 5 por 3 e igual a esta matriz, ¿correcto? Acá vemos algo curioso, ¿no? A priori, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la primera columna de nuestra matriz está compuesta únicamente por unos, ¿verdad? ¿Por qué es así? Porque en nuestro modelo tenemos un término de intercepto. Entonces, esta primera columna nos sirve para poder estimar el término de intercepto, ¿correcto? Esta siguiente columna son las observaciones de la variable x2, ¿no?, para cada individuo o para cada i, ¿no? Y esta siguiente columna son las observaciones para la variable x3, ¿no?, del mismo modo para cada i, ¿no?, ¿correcto? Ahora vamos a proceder a escribir la matriz y. La matriz y es de dimensión n por 1, ¿correcto? En ese sentido, la matriz y será de dimensión 5 por 1, ¿correcto? E igual a esta matriz, que es un vector columna, ¿verdad? Es una matriz, pero también es un vector columna, ¿correcto? De dimensión 5 por 1. Entonces, en base a esa información que ya hemos encontrado, la matriz X y Y, vamos a obtener los coeficientes beta 1, beta 2, beta 3 utilizando la fórmula matricial de MCO. Sabemos que la fórmula matricial de MCO es igual a esta expresión, ¿correcto? Que nos quiere decir que el beta estimado o el beta estimado de MCO es igual a x transpuesta x inversa, x transpuesta por y, ¿verdad? Entonces, para hallar los coeficientes o los parámetros de nuestro modelo, obviamente estimados, debemos resolver este lado de la ecuación, ¿correcto? Entonces ya tenemos todos los datos, simplemente vamos a proceder a resolver estas matrices, ¿correcto? La matriz X transpuesta X
será de dimensión K por K. ¿Ya? En este caso va a ser de dimensión 3 por 3, ¿verdad? Porque tenemos 3 parámetros que debemos estimar, ¿correcto? Acá les presento la... no está todavía en términos numéricos, ¿no? En términos numéricos la matriz X transpuesta X, sino en términos de sumatorias, ¿correcto? Acá algo que nosotros debemos notar, el elemento 1, 1, ¿no? de la matriz es igual a n, pero sabíamos nosotros más antes de la deducción que hicimos que n es igual a 5, ¿verdad? Y n también es el tamaño de la muestra, ¿correcto? Entonces, siempre que exista un término constante a estimar, este primer elemento de la matriz X transpuesta X va a ser igual a el número de observaciones o el tamaño de la muestra, ¿correcto? Ahora me quiero centrar en esta diagonal, ¿ya? En la diagonal principal. Entonces, como les decía, primeramente el elemento 1, 1 de esta matriz es el tamaño de la muestra. El otro elemento, ¿no? de la diagonal principal es, en este caso en particular, la sumatoria de la variable x2 al cuadrado. El siguiente elemento es la sumatoria de la variable x3 al cuadrado, ¿correcto? Y por encima de la diagonal principal, los elementos que están acá, ¿no? son estos, ¿no? La sumatoria de x2, la sumatoria de x3 y la sumatoria del producto de x3 con x2. Sabemos que esta matriz X transpuesta X es simétrica, ¿no? Por tanto, va a ser como un espejo, ¿verdad? Va a ser como un espejo, es decir, todos los elementos que están por encima de la diagonal principal, estos elementos, se van a repetir por debajo de la diagonal principal, ¿correcto? Si se dan cuenta, acá tenemos x2, acá también tenemos x2, acá tenemos x3 y acá también tenemos x3. Acá tenemos la sumatoria de x2 por x3 y aquí tenemos la sumatoria de x3 por x2, que es lo mismo, ¿no? Entonces, dicho eso, esa aclaración, vamos a proceder a hallar estas sumatorias, ¿correcto? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros necesitamos estas sumatorias. Por ejemplo, la sumatoria de x2, la sumatoria de x3, que lo vamos a hallar sumando todas las observaciones de la variable x2, ¿no? Todas las observaciones de la variable x2 y también de la variable x3, ¿no? Luego necesitamos el producto de ambas variables, que es esto, ¿no? Esta parte. Hacemos operaciones, ¿no? para cada observación. También necesitamos el cuadrado de las variables, ¿no? de x2 y de x3. Entonces, hacemos también operaciones y hallamos finalmente las sumatorias, ¿correcto? Estos valores que están en negritas son las sumatorias, ¿ya? Entonces, procedemos a sustituir las sumatorias en la matriz X transpuesta X, ¿correcto? Entonces acá lo único que hago es sustituir las sumatorias, ¿verdad? Las sumatorias. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, n es 5, entonces yo voy a introducir en mi matriz el 5. El elemento va a ser 5. La sumatoria de x2, por ejemplo, ¿no? La sumatoria de x2, acá podemos ver la sumatoria de x2 que es 24, ¿correcto? Entonces acá corresponde 24, ¿verdad? Y uno más vamos a ver, por ejemplo ¿no? Este elemento, la sumatoria de x3 por x2, que es igual a 139, ¿verdad? Y vemos acá el 139, ¿correcto? Entonces, así se completa
esta matriz X transpuesta X, ¿no? ¿Ya? Pasamos a hallar la matriz inversa, ¿no? De X transpuesta X. Porque si se acuerdan, nosotros no necesitamos solamente la matriz X transpuesta X, sino la inversa de la matriz X transpuesta X, ¿correcto? Entonces, si nosotros invertimos esta matriz, vamos a tener como resultado estos valores, ¿no? Estos valores que lo pueden calcular con una, bueno, valga la redundancia, con una calculadora matricial, con el Excel o con cualquier otro programa que calcule matrices inversas, ¿no? O haya la inversa de una matriz, ¿correcto? Entonces, si nos damos cuenta, obviamente, como esta matriz es simétrica, su inversa de esta matriz también tiene que ser simétrica y es simétrica, ¿correcto? Seguidamente vamos a pasar a escribir la matriz X transpuesta Y, ¿ya? La matriz X transpuesta Y es una matriz de dimensión K por 1, ¿correcto? En este caso, en particular, sabemos nosotros que K es igual a 3, ¿verdad? Entonces nuestra matriz va a ser de dimensión 3 por 1, ¿verdad? 3 filas por una columna, ¿correcto? Entonces, al igual que en el anterior caso, como les mostraba, el primer elemento de esta matriz va a ser igual a la sumatoria de Y sub I, ¿correcto? El segundo elemento va a ser igual a la sumatoria de Y sub I por X2I, y el tercer elemento va a ser igual a la sumatoria de Y sub I por X3I. ¿Por qué razón? Porque tenemos nuevamente un término de intercepto, ¿ya? No lo hago ahorita esa parte de la demostración matricial, porque asumo que ya lo vieron en las clases como tal, y se van a dar cuenta que, por ejemplo, en este caso en particular, ¿no? Donde tenemos 5 observaciones y 3 parámetros a estimar, la matriz X transpuesta Y va a ser de esta dimensión, ¿correcto? 3 por 1, ¿ya? Y sus elementos se hallan de la siguiente forma, como les explicaba anteriormente, ¿correcto? Entonces, nuevamente sustituimos las sumatorias en la matriz X transpuesta Y y se obtiene lo siguiente, ¿no? Simplemente acá estoy sustituyendo, ¿no? La sumatoria de Y, que es 12, la sumatoria de Y por X2, que es 64, y la sumatoria de Y por X3, que es 85, ¿correcto? Entonces, finalmente, ya tengo esta parte, ¿correcto? Esta parte ya tengo, esto que estoy encesando con esta manito, y también tengo esta parte. Entonces, simplemente el último paso que tengo que hacer es multiplicar esta matriz con esta matriz, y ahí voy a hallar los coeficientes, ¿no? O los parámetros estimados, ¿correcto? Entonces, esta primera matriz, ¿ya? Si se acuerdan de lo anterior que hemos visto, es esta matriz, ¿no? La matriz X transpuesta X inversa. Pero esa matriz X transpuesta X inversa debemos multiplicarla por la matriz X transpuesta por Y, que es esta matriz, ¿correcto? Y si realizamos ese producto de matrices, vamos a tener lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Hallar los coeficientes estimados. Los coeficientes estimados son estos. Y aclaro, ¿no? Acá, para los resultados finales se consideró 3 decimales sin redondeo. Estos resultados son con 3 decimales sin redondeo. Si se dan cuenta, tanto para la matriz X transpuesta X inversa y la matriz X transpuesta por Y he manejado todos los decimales, ¿ya? Todos los decimales. Pero al final, para hallar los coeficientes estimados, el resultado que yo estoy presentando es con 3 decimales sin redondeo, ¿correcto?
Y acá simplemente estoy, bueno, un poco clarificando, ¿no? Que el parámetro estimado beta 1 es igual a menos 8,928, beta 2 estimado es igual a 1,373 y el parámetro beta 3 estimado es igual a 0,717, ¿correcto? Entonces, con eso terminamos este ejercicio y pues nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.